Siempre que termina un año se comienza a hacer un balance de cómo nos fue en la economía, en este caso en el año 2024, y cómo va para el año 2025. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son los pronósticos? ¿Qué expectativas hay en algunas áreas y en algunos renglones? En materia de empleo, por ejemplo, en materia de producción de café, parece ser que estuviéramos de cara a una nueva bonanza cafetera que es importante para la región por la circulación del dinero. En fin, hemos invitado, como siempre, al doctor Joner Cardona Salazar, profesor de Economía de la Universidad Libre Seccional Pereira. Estamos aquí justamente en la cafetería de la sede de Belmonte, y el doctor Cardona Salazar es PhD de la Universidad o de la Swiss Manager Center de Suiza. Después de esta pausa entramos porque queremos que nos diga qué es lo que está pasando, por ejemplo, con la rotación de personal en las empresas, porque Colombia aparece en el penúltimo lugar entre los países de América Latina, y queremos saber si esto tiene algún impacto en el departamento de Risaralda. ¿Cuál es el comportamiento de la rotación de trabajadores en nuestras empresas? Somos energía de Pereira, es por la gente de nuestra región. Somos energía de Pereira, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. Doctor Joner, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Puntos de Vista, programa de líder de opinión, y queremos que frente a esta expectativa que hay de la economía, arranquemos por la propuesta que le acabo de hacer aquí en el programa de ese informe de la consultora Gallup, según la cual en la tormenta del desempleo que azota a buena parte del tercer mundo, el subempleo, además la informalidad, aparece en el ojo del huracán el informe de esta firma consultora sobre la retención de trabajadores en las empresas de América Latina, según la cual Colombia es penúltimo, solamente superando a Bolivia. De resto, lejos. Lejos. Inclusive lejos del Salvador, que ocupa el primer lugar en retención con el 45%. Asunto, sí. Y eso tiene una explicación y una doble explicación, Luis. Hay que mirarlo desde el punto de vista de la oferta, es decir, de la gente que busca trabajo, y desde el punto de vista de la demanda, de la gente que incorpora gente a trabajar. Desde el punto de vista de la oferta, hoy tenemos un grave problema a nivel nacional y territorial, y es que la estructura o el tejido empresarial que hay en el país, el 92% son microempresas. Y esas microempresas son las que generan casi el 40% del empleo del país. Y muchas veces esas ocupaciones que generan no corresponden a la formación de la gente. Entonces se da mucha inestabilidad porque hay gente que entra a trabajar por necesidad de ella, pero encuentran primero que lo que van a hacer nada tiene que ver con su formación, que el salario que van a ganar tampoco es un salario que tenga que ver con la formación que se hizo. Entonces se mantienen tratando de buscar constantemente, y ahí es donde la retención se reduce. ¿Por qué? Porque la microempresa no es capaz de incorporar todos los formalismos que se necesita para incorporar a alguien en materia de prestaciones sociales, en materia de hacer que quien vaya a trabajar tenga unas competencias específicas para trabajar en ella, ¿no? O sea, la pertinencia laboral es fundamental para asegurar, para una retención laboral más estable. Claro, porque eso hace que la gente esté contenta haciendo lo que le gusta y para lo que se formó. Pero cuando usted no está haciendo lo que le gusta y para lo que se formó, y además recibe un salario muy bajito, pues usted está a las expectativas de ir buscando para dónde se va, o si se va fuera del país. Entonces ahí hay un factor que puede explicar esa falta de retención. Y la otra, desde el punto de vista de la demanda, es que los gobiernos tienen que hacer algo que se les ha olvidado. Y es que la microempresa, vuelvo y le digo, que es el 92% del tejido empresarial. El gobierno no debería subsidiar la demanda, sino subsidiar los costos de las empresas, de las microempresas, para que ellas logren reducir sus costos y puedan con esa reducción de costos incorporar gente a unos salarios mucho
más adecuados y acordes con la formación de las personas. Entonces, aquí no se hace eso, no se hace. Aquí se subsidia muchas veces la demanda, es decir, le vamos a dar a tal persona tanto y tanto para que compre. Pero las microempresas, que son las que tienen que sobrevivir, a ellas nadie les ayuda con sus costos, que son muy altos porque no tienen tecnología, la maquinaria de equipo que poseen es muy vieja y eso hace que sean menos productivos. Pero agréguele a eso, doctor Johnny Cardona Salazar, algo que ya creo que es la tercera vez que lo menciono en este programa. Los emprendedores necesitan barato, 1.000.000 de pesos para hacer trámites. Correcto. De Cámara de Comercio, de pagar documentos, de todos los trámites que industria y comercio, matrículas, cosas de estas por el estilo. Mientras que ese milloncito de pesos podría utilizarlos como emprendedor para comprar insumos. Por ejemplo. Entonces debería haber allí, para ser coherente con lo que está planteando el doctor Johnny Cardona Salazar, debería haber allí un subsidio o un periodo de gracia para que, es una propuesta que yo le hice a varias personas, a algunos concejales, entre ellos al concejal Joan Manuel Ríos, que es el nuevo presidente del Consejo Municipal a partir del próximo año. Debería existir un acuerdo del Consejo o una ley de la República, ¿cierto? Sí. Que a los emprendedores, a los emprendimientos, les den un año, 15 meses o 18 meses de gracia para empezar a pagar esos impuestos municipales de industria y comercio, de Cámara de Comercio. Y es que es ahí, venga, usted toca un tema muy importante, Luis, y es que los alcaldes, los gobernadores, inclusive concejales y diputados, hoy ante esa perspectiva de que el gobierno nacional con la banca hizo un acuerdo mediante el cual se le entregaban recursos a esos de la economía popular, que son las microempresas, a bajas tasas de interés. La gestión que tendría que estar haciendo un alcalde y un gobernador es tratar de hacer que esos créditos vengan a esos microempresarios. Buscar esos recursos. Y además hacer gestión a nivel nacional e internacional para que le compren los productos. Es decir, porque lo único que necesita un microempresario es saber que va a vender su producto y que va a tener ingresos para pagar lo que debe. Porque ese es otro fenómeno que usted lo toca de manera muy oportuna, la demanda interna. Claro. Aquí ha habido alcaldes, no quiero personalizar a ninguno, porque a veces menciona uno determinado alcalde y dice, no, es que usted es anti tal cosa, ¿cierto? Sí. No. Aquí ha habido alcaldes que en campaña prometen que los productos suyos van a entrar a las góndolas. La gente sabe a quién me estoy refiriendo. Sus productos van a entrar a las góndolas del Almacén Éxito, de ARA, de no sé quién, de todos los grandes superficies. O supermercados, como se les llama, ¿cierto? Cuando llegan a la alcaldía, como no escuchan, se dan cuenta que solamente pueden tener allí algunos productos como unas zanahorias o unas muestras, y siempre el manejo de las góndolas son por allá en un sitio donde no se pueden ver, para no hablar de los periodos de pago. Correcto. Que se pasan de los 90 días, que son periodos comerciales, ¿cierto? Les pagan cuando quieren. Y entonces, la liquidez de esas empresitas no es mucha para aguantar eso. Un emprendedor o una pequeña empresa no puede esperar 3 meses para que le paguen unos ponqués o unas tortas que ponen en una góndola, ¿cierto? Eso no. Entonces, mire, Luis, que sí se puede hacer gestión en un país de estos teniendo que hay una línea. Es decir, identificar claramente en el territorio quiénes son los microempresarios, qué tipo son, en qué tipo de actividades están, y a partir de esos recursos del orden nacional del crédito, traerlos, asociárselos a ellos y además hacer gestión como gobernante y con las diferentes instituciones para que lo que produzcan tenga un mercado y puedan demandarlo. Eso le garantiza estabilidad a esas microempresas y le va a garantizar que va a creer en el gobernante en materia de darle supervivencia. ¿Por qué es importante la estabilidad y la retención laboral? Es importante la retención laboral porque eso demuestra cuando la gente se retiene que está bien con lo que hace y que puede ser productivo. Es decir, un problema de nuestro país es que siempre se ha dicho que la gente no está educada en nuestro país y por eso no hay productividad. No, en nuestro país ya hay mucha gente formada, lo que pasa es que no está formada para las actividades que le están empleando. Entonces, donde usted está aburrido, simplemente está haciendo es por ganarse un sueldo y no producir. Entonces, el grave problema de productividad es un profesional infeliz donde está haciendo cosas que nada tienen que ver con su formación y llega a tener la idea de que es más rentable irse a cuidar carros a Estados Unidos que estar trabajando. Pero eso desde la perspectiva, desde la mirada del trabajador, desde la mirada del empresario, del propietario del negocio, de la tienda, del almacén, del pequeño emprendimiento.
para una persona, para un pequeño emprendedor, un mediano emprendedor, para una pyme, para cualquier empresario, es importante tener un empleado durante largo periodo? Es que, mire, Luis, si usted se hace la cuenta, un solo empleado donde usted cumpla con la normatividad, le paga un salario mínimo, le pague pensión, le pague salud, ese solo empleado le puede costar al año a usted entre 18 y 20 millones de pesos. Dígame un microempresario, ¿cómo o qué posibilidad tiene de recuperar eso? Muy difícil, muy complejo para él. Primero, porque no tiene mercado. Segundo, porque es que él no es capaz de reducir los precios a los precios que los reducen esas grandes multinacionales. Y esa es otra cosa por lo que hoy se está muriendo tanta microempresa. Porque es que las microempresas a inflaciones tan bajitas no resisten porque tienen unos costos muy altos, entonces terminan produciendo a unos costos muy altos y unos precios muy elevados y el mismo mercado la saca. Bien, doctor Jonel Cardona, está dándome usted pie para un análisis de unas cifras que hemos publicado recientemente a raíz de que Confamiliar Risaralda ha creado un área que se llama de aceleración empresarial, en la cual los empresarios, los pequeños y medianos empresarios, tienen la oportunidad de recibir asesoría especializada para que haya mayor estabilidad y aseguramiento de que esa empresa no se va a morir. La doctora Katia es la directora de esa área de aceleración empresarial de Confamiliar y nos dio esta cifra. Ella dice que en el año 2023, o sea, el año pasado, se crearon 7.900 microempresas, famiempresas, pequeñas y medianas empresas, ¿cierto? ¿Sí? Pero con registro en su vinculación a Confamiliar. Ella reporta a Confamiliar. De Confamiliar reportan 7.900 empresas y desaparecieron 6.700. Yo lo llamé en una columna que hice en el periódico El Diario del Otún y en el canal, en GQ, tu canal, una masacre empresarial, porque eso es una masacre, es decir, más del 75% de desaparecidas empresas. ¿A qué atribuye usted eso? Pero le quiero agregar otra cifra, me disculpa lo largo que es el tema para que lo analice usted después de esta pausa, por favor. El doctor Juan Carlos Arcila, asesor del contribuyente. Él es el defensor del contribuyente y el usuario aduanero. En una entrevista que le hicimos aquí en este programa, dijo que tiene obviamente los datos oficiales, que de las empresas creadas en el año 2023, ya habla de empresas, ¿cierto? Grandes, chiquitas, pequeñas, medianas. Y que están tributando. Tributando. O al menos están declarando. Correcto, declarando por lo menos. Que de esas empresas creadas en el año 2023 solamente sobrevivieron el 5% entre el 2023 y este año 2024. Y la entrevista fue hecha hace 15, 20 días. Después de esta pausa, su análisis, por favor, para nuestra audiencia de puntos de vista. Si eres afiliado a Confamiliar Risaralda en categoría A y B, recuerda que tienes los siguientes beneficios. Ingreso 100% subsidiado el día de tu cumpleaños. Ingreso 100% subsidiado una vez al año con tu núcleo familiar, subsidio en alimentación e ingreso 2x1 los martes y jueves. Es hora de tener una tarde llena de diversión. Ahí hay que trabajar lo siguiente y analizar. Primero, hoy estamos en un entorno económico a nivel nacional donde los lineamientos del gobierno central están llenando cada vez más de incertidumbre a esos agentes que sobreviven en un mercado como son las microempresas. Y al no darles un lineamiento claro, esas microempresas se están llenando, muchas de ellas, de miedos y sustos. ¿Por qué? Porque hay una reforma laboral de por medio que las hace insostenibles. Y ese mensaje es horrible porque ya varias veces el mismo Banco Central de nuestro país le dijo al gobierno, usted va a destruir más de 500.000 puestos de trabajo en las microempresas. Las microempresas no aguantan eso. Entonces, eso ha calado en esos microempresarios. Dice, ¿yo qué voy a seguir con esto si después me van a obligar a hacer esto y yo no tengo cómo? Y la otra es que siempre hemos pensado que una inflación baja es muy buena. Sí, una inflación baja es muy buena para el consumidor, pero para ese microempresario que tiene unos costos muy altos, una inflación baja lo sacas del mercado. Entonces, ese es otro factor. A inflaciones más bajas se comienza a depurar el mercado y comienzan a salir las microempresas porque no son sostenibles y no pueden competir. Entonces, esos dos factores han hecho que una gran parte de esas microempresas hoy
estén desapareciendo. La falta de un lineamiento claro por parte del gobierno nacional, la incertidumbre que dejan las medidas que va a adoptar, y fuera de eso, el trabajo de una inflación cada vez más para abajo, sin tener en cuenta que los costos de producción de los microempresarios cada vez van más para arriba. Entonces, no son viables ni competitivamente se pueden ajustar a la dinámica del mercado. La teleaudiencia de puntos de vista puede observar claramente que comenzamos hablando del fenómeno de la rotación de trabajadores que tiene muy preocupado por las tendencias que se están presentando a nivel nacional, y obviamente de eso no se escapa el empresariado regional de Risaralda. No se escapa. No se escapa. Y de ahí saltamos al tema de la masacre empresarial, como le he llamado yo, llamémoslo de una manera mucho más decente, si se quiere, que sería la desaparición de pequeñas y medianas empresas que hicieron el intento en el año 2023 y de la cual desaparecieron más del 75-80% claro, de un año a otro. Son cifras. Sin embargo, el doctor Jorge Iván Ramírez Cadavid, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, me ha enviado una información que yo la quiero exponer aquí para que el doctor Jonier Cardona Salazar nos ayude a entender con su análisis. Después de esta pausa les digo qué es lo que responde o qué me envió el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pereira en relación con esa información que es de suma importancia para la economía regional. Amigo comerciante, si usted tiene alguna duda de la distribución de licor y cigarrillo, aquí en la Dirección de Fiscalización estamos para apoyarlo. La Dirección de Fiscalización está ubicada en el 4º piso de la Gobernación de Risaralda. Un equipo humano y con conocimiento está para apoyarnos. Voy a tratar de resumir el documento que me envió el doctor Jorge Iván Ramírez Cadavid, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pereira. El más reciente estudio realizado por la Cámara de Comercio de Pereira en su jurisdicción, que incluye 12 de los 14 municipios, excluye a Santa Rosa de Cabal y Dos Quebradas, que tienen sus respectivas cámaras de comercio, tomó como referencia las 5.540 empresas creadas en el año 2018 para calcular la tasa de supervivencia en los 5 primeros años de funcionamiento de estas nuevas matrículas, encontrando que en el primer año sobreviven, oigan esto, encontrando que en el primer año sobreviven el 67,8%, en el tercer año lo hacen o sobreviven el 42,1%, y a los 5 años sobreviven el 31,8% de estas empresas. Es decir, por cada 100 empresas formalmente creadas, o sea, con todos sus registros, pierden 70. 32 subsisten después, de cada 100 subsisten 32 después de 5 años. Cifras similares se encuentran en los reportes de las cámaras de comercio de Dos Quebradas y Santa Rosa de Cabal, donde en la primera el 73,1% de las nuevas empresas sobreviven al primer año y el 28,9% superan los 5 años. Y en la segunda, o sea, en Santa Rosa de Cabal, el 79% supera el primer año y el 37,4% logra superar los 5 años siguientes. Otro de los aspectos a analizar es que en el año 2023 se matricularon más de 5.300 empresas en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Pereira, y entre enero y octubre del 2024 se han cancelado un total de 3.058 registros, de los cuales solo 703 realizaron su matrícula en 2023 y 248 este mismo año, lo que en conjunto representa el 31,1% de las cancelaciones en el corrido del año. Doctor Jonier. Bueno, Luis, ahí esas cifras nos permiten pues mirar que la sostenibilidad de esas empresas, a través que va pasando el tiempo, el mercado las va sacando. Es decir, usted ve que periódicamente el primer año el 66%, después el 40 y pico, hasta llegar hasta el quinto año al 32% que sobrevive. Eso sencillamente es que el mercado a usted lo va ahorcando. Sí. Listo. Y esa es una situación normal en un país de estos donde no se ha vendido todavía la idea de quién es el emprendedor. Un emprendedor para los suizos es aquel que tiene ideas,
que tiene capital, que tiene recursos y vive buscando alternativas donde colocar sus dinero. Mientras que el emprendedor en nuestros países es un rebuscador que, como no tiene empleo, busca una posibilidad para generar ingresos y cuando le aparece un puesto de trabajo, deja su emprendimiento ahí. Y que además quiere ser un empresario formalizado. Formalizado. Sí, Entonces, porque lo más fácil para ellos es tirarse a la calle a vender informalmente. Informalmente. Entonces, cuando no hay una concepción verdadera del ser emprendedor, que es el que vive buscando qué alternativas, en qué trabajo, y todo eso sencillamente usted va a los vaivenes del mercado. Yo voy a rebuscarme los ingresos para al menos yo llevar a la casa y tener algo. Sí. Pero cuando me sale un puesto en la gobernación, en la alcaldía, o me sale un puesto en Bogotá, mi emprendimiento desapareció. Entonces ahí la concepción del emprendimiento es una concepción de rebusque, más no una concepción empresarial. Pero solamente de acuerdo con el informe del presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, sobreviven el 31%, en el año quinto, en el quinto año, 32%. sobreviven el 32%, para redondear las cifras, 31,8%. Claro, es una mortalidad muy alta. Sí. ¿Y por qué? Porque usted parte del primer año hasta el quinto y cada año usted va reduciendo las que quedan en el mercado. Es decir, el mercado las absorbe, es decir, no son competitivas, se vuelven inestables, no tienen flujo de ingresos suficiente para hacerle frente a compra de materias primas de contado, claro. Y todo lo tienen que comprar fiado y fiado es a un costo muy elevado, entonces los precios a los cuales sacan el producto no son competitivos y termina usted por decir cierro esto porque no soy capaz de vender. Y eso explica en muy buena medida que uno va por las calles de Pereira, se arrienda, se vende. Claro, mire los locales comerciales. Aquí usted se queda sorprendido ya de que se volvió insostenible esto. Sí. Y Luis, una cosa que nunca se pudo analizar desde los gobiernos territoriales, y es que los chinos entendieron que el generador de riqueza era el pobre, y volvió al pobre en un comprador compulsivo. ¿Y cómo en un comprador compulsivo? Luis, usted llega y un pobre va a comprar un buen martillo porque trabaja en construcción, y ese buen martillo americano te cuesta 400, 500 mil pesos, que es casi la mitad de un salario. Mientras que usted va y le compra un martillo chino y te cuesta 20 mil pesos. Sí. Entonces lo vuelves compulsivo porque al mes tiene que comprar otros 20 mil, pero no se da cuenta del bolsillo, a cambio si tiene que comprar el de 500 mil. Entonces los volvió compulsivos. Y hoy está pasando eso. ¿Por qué se hizo esa conversión de ser una ciudad eminentemente, en cierta forma, que tenía industria, a ser hoy comercial? Porque entraba esa gran competencia y entonces ningún productor microempresario podría competir, por ejemplo, en unos zapatos para niños que los establecimientos chinos lo ofrecen a 25, 30 mil pesos, ese ni siquiera es el costo para ellos. Entonces más bien hicieron la conversión de volverse productores a ser comerciantes. Menos costos, menos problemas y sobre todo no necesita tanta gente. Un local, una niña que atienda y venda productos chinos que le generan. Y eso explica la desindustrialización. Claro. A mediana, pequeña, mediana y gran escala. Y gran escala. Esa conversión que se hizo. Y nunca nos dimos cuenta. ¿Por qué? Porque teníamos un tejido empresarial muy débil que había que tratar era de soportarlo y volverlos viables desde los costos. No desde darle recursos de capital semilla o esto, es simplemente eso es una píldora para anestesiarlo. A usted hay que darle sostenibilidad en el tiempo a través de los costos. Que él vea que la productividad vale la pena y que si logra incorporar nueva maquinaria, nuevo equipo, se vuelve más productivo. Y en ese sentido, ¿qué pueden hacer los gobiernos municipal y departamental? Sencillamente, ahí hay algo que se tiene que manejar muy bien, Luis, y es que hay que identificar claramente ese tejido empresarial que tiene debilidades. Y al identificarlo claramente, mirar a qué actividades se dedican. Y al mirar qué actividades se dedican, mirar esa actividad en torno a esas mismas actividades en otros lugares, cómo está. Y a partir de eso, de mirar cómo está, tratar de mirar por qué ese es competitivo haciendo lo mismo que usted y usted no lo tiene. Y comenzar a capacitarlos a partir del ejemplo. Generando condiciones. Para hacer un buen fomento de un nuevo tejido empresarial. Un nuevo tejido empresarial. Correcto, Luis. Esa es la solución que se plantea desde el punto de vista del economista Jonier Cardona, pues con base no solo en la estadística, sino también en la experiencia y en las vivencias que tenemos nosotros todos los días en el territorio. Vamos a grabar un segundo programa con el doctor Jonier Cardona sobre un tema que es de mucho interés en la región y es el de la competitividad.
qué tan competitivos somos nosotros como departamento y como ciudad, y para dónde va la ciudad en el año 2025 en esa materia y en materia económica. A la amable teleaudiencia de Puntos de Vista, mil gracias por la sintonía, por la confianza. Recuerden, de lunes a viernes, todos los días, el programa Puntos de Vista, líderes de opinión aquí en Puntos de Vista. Y nos vemos en el próximo programa.